Alberto Iglesias, ¿cómo toma esto que está ocurriendo con Macri? ¿Estas denuncias, esta investigación? Me parece que es todo un absurdo y me parece que es un punto muy claro en una intención del kirchnerismo de igualar las cosas que son inigualables. A ver, primero no se entiende por qué en Dolores. Es decir, la base del submarino era Mar del Plata, Macri es porteño, ejerció como presidente en la capital federal, el juez es un subrogante de Azul. ¿Por qué Dolores? Yo, no sé, a mí lo único que se me ocurre es que entre Buenos Aires y Mar del Plata pararon a mitad de camino para hacer piso, comer un asado. Si no, no se entiende por qué Dolores y no, primera cosa. Segundo, un juez subrogante. Es decir, un juez que no está, un juez subrogante aparte bastante dudoso, 2 puntos en su examen de calificación, terminó de juez. Mirá vos, que quizá deba algún favor, ¿no? Me imagino. Toma la causa y cita a un expresidente de la Nación que no está prácticamente mencionado en la causa, que no está mencionado, lo cita mientras está en el exterior, le impide salir del país mientras ya está en el exterior, lo cita con 1 semana de anticipación sin darle vista a la causa ni a sus abogados. Es todo un despropósito y es todo la idea de instalar que es todo lo mismo. No es todo lo mismo, le sale mal a esta jugada. ¿Sabes por qué le sale mal esta jugada? Porque la presidenta, perdón por el lapsus, la vicepresidenta de la Nación, le encontraron en su casa de Calafate, en el sótano, grabaciones de dirigentes opositores, carpetas de todo un organigrama de espías. Está todo en el juzgado desde el año 2018. Y a este juez se le ocurre, así, de un día para el otro, en plena campaña electoral, mirá vos, hacer esta citación. Nos parece que es un abuso muy claro y es parte, ¿qué es lo que liga el plan económico con esto? Que lo único que les importa a este gobierno es la elección del 14. Y no les importa hundir el país, la justicia, la economía, lo que sea con tal de sacar un resultado electoral. Y se van a llevar un chasco como el que se llevaron el 12 de septiembre. ¿Es eso, Daniel Arroyo? ¿Lo único que interesa es la votación? No. Para empezar, lo que interesa acá es la recuperación después de un periodo de pandemia donde hemos logrado sostener la paz social. Eso me parece que es lo primero. Y yo no le quitaría importancia. Hubo muchos países donde hubo problemas serios. En Argentina se sostuvo la paz social. Y hoy viene una etapa de recuperación. La etapa de recuperación tiene que ver, para mí, con 3 cosas. Primero, con saber cuál es el precio de los alimentos. A mí me parece importante los 1.400 productos que se van a congelar el precio hasta el 7 de enero, que sirven como referencia. Bueno, no solo hay un problema de precio de los alimentos, sino de referencia. Hay algo que en un lado sale 90, en otro sale 200 y en otro sale 300. Tener esa referencia. Segundo, que los salarios, los ingresos le ganen a la inflación. Quiero marcar lo que pasó con el salario mínimo, que para mí es importante. Es una referencia para 6 millones de personas. Esta vez el aumento fue por arriba de la inflación. Es de 32.000 pesos el salario mínimo, tiene muchas dificultades, pero después de varios años que veníamos por debajo de la inflación, se logra que el aumento sea por arriba de la inflación y me parece a mí lo tercero relevante es empezar a reconstruir por el lado del trabajo y objetivamente la reconstrucción viene por el lado, a mi modo de ver, mucho mano de obra intensivo, mucho también trabajo mano de obra intensivo. Se está empezando un proceso de recuperación con dificultades. Yo recorro permanentemente los barrios, convivo con el dolor, mucha gente no llega a fin de mes, la tiene complicada. El llamado de atención de la elección del 12 de septiembre fue no me alcanza, no llego, la tengo difícil. En un contexto muy complicado, hay más actividad económica y empieza a levantar un poquito la cosa en los barrios. Ahora, Arroyo, el gobierno se propuso como idea convertir los planes sociales en trabajo. Da la impresión que es una tarea muy difícil porque cada vez es más la plata que se pone en planes sociales y no hay una generación de empleo a la vista grande. Primero eso va a tener que ver con cuánto crezca la economía verdaderamente, cuánto se amplíe la torta productiva, cuánta inversión privada haya por un lado. El transformar planes sociales en trabajo tiene 3 partes. Una es el que tiene un plan social, toma un trabajo en blanco directamente, toma un trabajo como empleado, se mantiene en el plan social durante 12 meses, cobra como empleado y tiene una exención impositiva a quien lo toma. Esa es una parte. La segunda es la gente que ya está trabajando en un plan social. Si las personas que tienen un plan social, que son 1 millón de personas, son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que está en los comedores, en los merenderos, lo que le falta es máquinas y herramientas. Y está trabajando y tomando crédito fuera de los bancos al 200% de interés anual. Yo un proyecto que quiero llevar al Congreso el 10 de diciembre es generar un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual con fondos públicos y privados
para máquinas y herramientas. Para el carpintero tengo una sierra circular y para quien cose ropa en su casa tengo una máquina de coser. Y la tercera parte de vincular planes sociales de trabajo es la capacitación. Es terminar la escuela secundaria, es muy difícil que alguien consiga trabajo hoy sin secundaria completa, y es capacitación en oficios. El que era tornero con un torno pedal, hoy busca trabajo y el torno es control numérico. Armar esas capacitaciones, que el que hace una capacitación en oficios después termine la escuela secundaria, son esas tres partes. Tiene mucho que ver con cuánto crezca la economía, pero se está armando ya el dispositivo para que eso pase. A ver, mientras estaban hablando, Iglesias estaba mostrando algo. ¿Puedo mostrarlo? Si se ve. Puro relato, ni una cifra. Estas son las cifras. Este es el gráfico sobre la base de 2018-100 de los efectos de la pandemia y de la recuperación. Son los países latinoamericanos, que fue el peor continente del planeta. ¿Sabés cuál es el que lo hizo peor? Argentina. ¿Ven la banderita ahí abajo? Fue el que más cayó, porque aplicaron una cuarentena feroz que no se aplicó en otros lados. Mientras ellos hacían festicholas en Olivos, las empresas se fundían. Nuestro PBI cayó 10%, el de Brasil cayó 6%, el de Brasil cayó 4%, el de Uruguay y el de Chile cayeron 6%. Y acá tenés, no solamente es el que más cayó, sino el que se está recuperando más lentamente. Cuando comparan con la pandemia, desde luego que se recuperó. Cuando comparan con la economía mes por mes, estamos parados en casi la misma cifra desde hace meses. Dato mata relato. A ver, Matías, sí. Ah, sí. No, a ver, yo simplemente he tenido reuniones con todos los ministros de América Latina durante todo este tiempo de pandemia. Tengo claro lo que pasó en América Latina y cualquiera tiene claro lo que pasa en situaciones como Chile, Colombia, Perú. Ha habido situaciones muy críticas en materia social. En Argentina hemos sostenido, y lo hemos sostenido, me refiero al Estado, a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Hubo una mayor cobertura, hubo 11 millones de personas que en un momento recibieron asistencia alimentaria. Todo ese proceso es un mérito grande de la sociedad, del Estado y la sociedad. Yo le daría un valor importante a eso. Tombolini le quería responder a Iglesias. Y, a ver, dos cuestiones hablando de datos que mencionaba el diputado Iglesias. Me parece que ahí es importante entender lo siguiente. Él está hablando de la caída de la economía punta contra punta. Lo que se olvida básicamente es en qué momento empezó la pandemia. La pandemia empieza durante 2020 en la Argentina, básicamente el 20 de marzo. Argentina ya iba a caer 2%. Ya iba a caer 2%. Y Brasil, que pone como ejemplo, iba a crecer justamente 2 puntos. Si uno toma el pronóstico de crecimiento que traía cada país y mira el final de la película, es como decir, ¿cómo terminó el partido? Ahí perdimos 4-0. Yo digo, sí, hermano, pero me estás comparando con un partido que Argentina empezó perdiendo 2-0. Es decir, el impacto neto de la pandemia en la Argentina fue de 8 puntos de contracción por sobre lo que ya iba a caer. Es decir, la Argentina no tuvo el peor desempeño en América Latina, lo tuvo Perú, le siguió Colombia, luego México, y el promedio estuvo exactamente en los datos de la Argentina. Digo, para poner las cuestiones que tienen que ver con la cuarentena. Cuarentena que, por cierto, también es importante recordarle al diputado Iglesias que durante el año 2020, esta cuarentena, que dicen larga y cavernícola, no fue una ni dos, fueron 13 las fechas, las podemos repasar, en donde la extensión de la cuarentena fue compartida con Horacio Rodríguez Larreta, que estaba en la misma conferencia de prensa que Kicillof y que Alberto Fernández, que cuando se quiso diferenciar lo hizo. Pero en las primeras, no una ni dos, sino 13 ocasiones, justamente Larreta compartió la extensión de la cuarentena que él llama cavernícola y que el jefe de gobierno, y calculo será, o Macri, uno de los probables candidatos a presidente de la fuerza que él integra, en el año 2023. Digo, justamente como dato mata relato, es bueno poner los datos arriba de la mesa. Colombia y Paraguay son los tres países, Tombolini, los tres que lo hicieron mejor. Chile, Colombia y Paraguay. Y yo no veo por qué la Argentina iba a caer 2%, probablemente. Recordemos que en agosto del 2019, cuando se votó a este gobierno, que evidentemente, con la confianza que generó, iba a hacer caer la economía 2%, con un poco de suerte, nosotros tuvimos la caída, no hablamos solo de la evaluación del dólar, tuvimos la caída de la bolsa mayor de la historia, no nacional, la segunda caída mayor en un día, el lunes siguiente a las PASO del 2019, la segunda mayor caída de la bolsa en los mercados mundiales de toda la historia. Esa es la confianza que generaron. Y por supuesto que iba a caer dos puntos abajo. A ver, primero, y la verdad que la un caída gobierno neta nacional, de Colombia, perdón, déjame terminar. Sí, con todo. Un gobierno nacional
que venía a solucionarlo todo, porque todo el problema del país era Macri, los CIO y qué sé yo, y venían a arreglar todo. No arregló nada. Y ahora descargue como si la responsabilidad... ¿Y los de lo que datos, hicieron, Fernando? nosotros acompañamos responsablemente los primeros meses. Y después dijimos claramente, muchos, con mucha claridad, que esa cuarentena era irracional. Vamos a escucharlo a Matías, Iglesias, vamos a abrir el diálogo. Iglesias hace pie en los Nunca se datos, hace pero no cargo de menciona nada. uno solo. La culpa de la cuarentena es de Larreta ahora. No, lo que digo es que compartió las decisiones justamente. No se comparten, es del Poder Ejecutivo, tenés que leer Claro, la bueno, pero Constitución, Don Bolini. sí, pero cuando no la compartió... Tenés que leer justamente- la Constitución. No, lo que hice la fue leer tu responsabilidad es libro. del Gobierno Nacional. Lo primero que hice fue leer tu libro. ¿Te acordás el del 2009? ¿Qué significa ser progresista en la Argentina? Sí. Digo, porque si se trata de leer, estabas bastante enojado, por ejemplo, con López Murphy, que lo asimilabas a Videla. No sé si te acordás. No. Lo escribiste en el 2009. ¿No te ¿López acordás? Murphy con Te lo Videla? mando. Sí. Bueno, ¿Qué a ver. dije? Afirme que la destrucción de la Argentina productiva fue llevada adelante tanto por Martínez de Hoz como por Cavallo, Manchinea y López Murphy. Y señale que no hubo diferencias sustantivas entre Videla, Menem y De la Rúa. Para poner eso, por no supuesto, recordarte desde el punto las de vista puteadas de que le dedicabas obvio. a Macri, a quien hoy defendés y abrazás fuertemente. Pero en el 2009 escribías esto. ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? 2009, ya te digo... En después esos te- 3 periodos hubo una destrucción del aparato productivo, efectivamente, de magnitud Bueno, similar. No, pero digo, Lo porque sigo como vos querés diciendo, que mandarme a leer, yo te mando No, a leer lo tu sigo propio diciendo, libro. lo sigo Ahora, diciendo. me Yo mantengo parece lo que digo. No soy Alberto Fernández, que un día dice, Sí, ni Massa, que un día dice que lo va a meter preso y el otro día va de candidato. No soy Pero si Alberto Fernández, que compartís la dice lista- que no Espera, quiere un hay títere y punto después más va de técnico A ver, que me dejémoslo parece que es hablar a interesante, porque aparte Tomolini, comparte sí. lista con López Murphy. Me parece que hay otro punto que él dice que tiene que ver con cómo se mira lo que pasó. Él dice, después de agosto, los resultados económicos, del 2019, los resultados económicos no son responsabilidad del macrismo. Es como que nosotros le echamos la culpa de los 3,5 puntos de inflación de septiembre a Cambiemos, que ganó la elección en septiembre. Es un delirio. Lo que están diciendo es un delirio y lo que hicieron en la Argentina entre agosto y octubre no fue un delirio, fue una barbaridad. Las reservas se cayeron 54,9%, la inflación se disparó 18 puntos, perdimos no solamente reservas, sino la chance de controlar la fuga de capitales que habían llegado para financiar el desastre de la mano del préstamo del FMI. A lo que voy es, justamente, lo que hay que intentar hacer es poner los datos arriba de la mesa y dialogar, porque seguro que algún punto vamos a encontrar de acuerdo con la oposición para pensar lo que viene. Pero también es cierto que la oposición hoy le está diciendo a la sociedad que no se quiere sentar a dialogar después de la elección. Y me parece que eso es una mala señal. A ver, Gustavo Pulti, sí. Yo me escucho con mucha atención y muchas gracias por la invitación. Y me pensaba mientras los escuchaba que los arqueólogos del futuro es probable que no encuentren nada en esta región si las cosas siguen como van. Porque la palabra es inmaterial. Levantan la voz, levantan el tono y lo que no se ve al levantar es la obra. Yo salgo al mundo por el puerto de Mar del Plata y miro el puerto de mi ciudad y veo que está igual casi que cuando se fundó. No hay obras que lo transformen para poder producir más. Veo la industria textil de Mar del Plata y la industria textil de Mar del Plata no está mejorando, pero no es que empeoró con la pandemia. Hace ya unos cuantos años que venimos de mal en peor, han cambiado los gobiernos y no mejora la industria. Veo las expectativas de turismo en la costa atlántica y en Mar del Plata particularmente, y necesitamos que haya una actividad turística intensa porque ese es el trabajo de nuestra gente. Nosotros no estamos viendo con Florencio Randazzo, con el Frente Vamos con Vos, otra cosa que la necesidad de que haya otras voces en el Congreso de la Nación. Me gustaría mucho ser diputado, porque quiero ir a hablar al Congreso, conversar, quizá consensuar con los señores. A lo mejor es un sueño imposible imaginar un consenso, una política pública en la cual privilegiemos el trabajo y en la cual vuelva a haber mercado interno en la Argentina, porque el péndulo se menea, pero no crece el trabajo en el país. Y si no crece el trabajo en el país, no crece el trabajo en Mar del Plata. Yo soy marplatense y quiero ir al Congreso de la Nación a hablar de los problemas de mi región, de mi ciudad, de la costa atlántica. Quiero hablar de la industria textil. Hablamos de capacitaciones en oficios. Yo escucho al exministro hablar de capacitaciones en oficios. Pero la verdad que las capacitaciones en oficios las hemos llevado a cabo de un partido vecinal. Con Florencio nos pusimos de acuerdo. Vamos a impulsar en el Congreso de la Nación una ley para que haya capacitaciones masivas en oficio. Esas cosas yo creo que no merecen tanta diatriba, tanta confrontación. Por supuesto que los señores saben, son responsables, son adultos, se conocen. Me parece que también intentan beneficiarse de una tensión
que deja pocos resultados. Vuelvo a decirle, yo creo que los arqueólogos del futuro de esta época van a encontrar poca obra y mucha palabra. Ahora Ahí sigue. volvemos. Nacho Torres, bueno, vos sos candidato a diputado, formás parte de una nueva generación que estás en medio de una grieta que se profundiza. Sí, de hecho hablábamos recién con Vos sos de Chubut, Maqueira, candidato a diputado en Chubut, ¿no? candidato a senador. A senador. Yo coincido que hay que sobrevolar un poco esa Argentina pendular. Coincido también que no necesariamente el que grita más fuerte tiene razón, pero creo que si queremos empezar a dialogar, tenemos que hacerlo con coherencia, con respeto y diciéndonos la verdad, mirándonos a la cara. A mí me llama mucho la atención que se hable de un gobierno, recién lo escuchaba Daniel, que busca la paz social, cuando dentro de todas las miserias que vimos en este último tiempo de un kirchnerismo nervioso, es el propio gobierno quien a través del Ministerio de Desarrollo Social financia la violencia en mi provincia. Nosotros lo hemos denunciado, partidas millonarias a agrupaciones sociales que no son todas, hay algunas que verdaderamente hacen un trabajo loable, pero hay otras que son fuerza de choque y están avalando la violencia. Y eso es peligroso y en plena democracia no lo podemos avalar. Por eso creo que si hay algo que no está haciendo el gobierno en este contexto es buscar la paz social, sino todo lo contrario. ¿Qué pasa, Arroyo? Sí. No, porque creo que quería decir algo. No, primero creo claramente que lo que se ha generado es un programa social, si te referís a potenciar trabajo, que tiene 1 millón de personas que cobran el 50% del salario mínimo y lo que tienen que hacer es vincularse con el trabajo. Después, coincido con Gustavo, hay que construir consensos. ¿De qué trabajan los sectores pobres en términos prácticos? En el textil, en la construcción, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas, en el reciclado. Pero hizo Esos una son los denuncia Me importante refiero sobre a eso. a una digo, partida que se llama abordaje territorial, que a través de las organizaciones sociales, incluso algunas están trabajando en conjunto con la RAM, destrozan locales partidarios, amenazan. y eso objetivamente... Esto es una realidad que estamos viendo hoy, no es una apreciación personal. No, sinceramente no lo sé, o sea que no puedo opinar de qué es la partida de abordaje territorial, la verdad que no lo sé, pero claramente sí tengo claro que son las políticas sociales en su conjunto y hacia dónde van es la tarjeta alimentaria, ese programa Potenciar Trabajo, es un conjunto de programas que tienen que ver con vincular con el trabajo y la urbanización de los barrios y los jardines maternales y comunitarios. Eso es la política social, no conozco eso que decís particularmente. Independientemente de eso, yo creo que hay que generar consensos. Está claro que hay que armar un esquema de capacitación en oficio y sostenerlo en el tiempo. Eso es objetivo. Perdón, Creo yo también, y de hecho lo he charlado con Gustavo en otras oportunidades, que hay que armar un sistema de crédito no bancario. No es solo un problema de precios de los alimentos. La gente está endeudada al 200% de interés anual. Armar un sistema de crédito Es no que bancario. pasa, yo lo que tengo es la sensación de que la palabra consenso y acuerdos llega por lo general en la temporada electoral. Después se olvidan todos. Bueno, digo, yo Las lo he hecho prometen permanentemente. antes, Yo las permanentemente las he hecho prometen antes. diálogo Perdóname, yo y te generé escuché. políticas para Perdóname, consensuar. disculpame. Las prometen antes, pero la realidad es que en los últimos años ambos gobiernos han protagonizado una confrontación siempre en escalas superiores con muy pocos resultados para la gente. Te vuelvo a decir, yo salgo al mundo desde mi ciudad, yo tengo los pies apoyados en la producción, en el trabajo marplatense, en los barrios marplatenses y yo veo cada vez más chicos pidiendo en las calles, veo cada vez más gente con problemas habitacionales. Y estoy seguro que si hubiera existido esa posibilidad concreta como una política pública de Estado de reunir los esfuerzos, habría más viviendas en Mar del Plata, habría más turismo en la costa atlántica, venderíamos más pulóveres al mundo. Yo no estoy viendo eso, estoy viendo que ustedes hacen un ejercicio de la confrontación y cuando llega la etapa electoral hablan de los consensos. Tomo como un punto claro. En el 2018 se votó una ley, votamos todos, yo era diputado de la oposición, lo voté, votamos todos, que es el RENAVAP, que es un registro. 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas que están hacinadas sin agua, sin servicios básicos. Me tocó empezarlo a mí, no se hizo antes, se pasó de largo, me tocó empezar a mí, hacer un fideicomiso y poner en marcha el proceso de urbanización. Ahí tenemos una cosa muy concreta. Hay 4.400 barrios que hay que urbanizar en Argentina, son 10 años. ¿Me nombrás dos barrios de Mar del Plata? Empecé yo con los primeros 400, claramente. Me gustaría que me nombres 2 barrios de Mar del Plata. Gustavo, ten claro que son 4.400 barrios y que es un proceso que tenemos que llevar adelante entre todos y lo que aspiro a que lo hagamos A ver, entre me todos. disculpa un minuto, no, Ojalá que llegue. Martín Maqueira, sí, que sos candidato en La Pampa, ¿no? Sí, a diputado nacional. La verdad que en La Pampa tuvimos una elección histórica en septiembre, que hay 3 factores que influyeron, por eso me parece que a veces hablamos de una realidad paralela. El primero es la cuarentena eterna que hizo el gobierno. Le dijeron a los pampeanos que su comercio no podía abrir, que su gimnasio no era esencial
que su trabajo no era esencial, por eso no salían a trabajar, mientras estos tipos estaban de joda en la Quinta de Olivos. El segundo factor que influyó en el resultado es el económico. El doble de la desocupación tuvo La Pampa entre el 2020 y este año. Y esa desocupación, la forma de resolverlo, la política social que tuvo el gobierno, es repartir ahora subsidios y heladeras y electrodomésticos un año después de que la gente se lo estaba pidiendo. Karina, una vecina del barrio de Santa Rosa, me decía: Martín, yo voy a ir a buscar la máquina de coser porque la necesito para trabajar. Pero a estos tipos yo no los voto más. Pero Martín Hace un año y medio que se olvidaron de mí. dice que el peronismo lo que dice que perdió La Pampa por la política agropecuaria, que si no volvían a ganar. Influyó todo. O sea, una provincia ganadera, el gobernador salió a decir que estaba bien cerrada la exportación de carne, los frigoríficos con los empleados suspendidos. Es por eso que la gente vio en Juntos por el Cambio una alternativa, porque sabe que es la única alternativa que puede frenar el kirchnerismo y que La Pampa es la provincia que le va a sacar el cuero a Cristina. Por eso es tan importante para nosotros esta elección. Bien, Fernando y Matías quieren hablar. Lo primero, muy contento de estar con Martín y con Nacho, dos provincias, dos dirigentes jóvenes, con ideas, con iniciativa, en dos provincias cruciales, Chubut y La Pampa, donde se eligen senadores. Y esto se vincula de donde arrancamos, con la justicia. Esta justicia que tenemos es hija de la hegemonía desde 1983 en el Senado de un partido cuyo principal dirigente dijo: al enemigo ni justicia. Con 5 senadores se acabó la mayoría automática y se acabó el control del peronismo sobre la justicia. Segunda cosa, hablan de consenso. Hablemos de cosas reales. Hablemos de cosas reales. A ver, se está prendiendo fuego a la Patagonia. Yo estuve en Trelew la semana pasada acompañando a Nacho. Se está prendiendo fuego a la Patagonia. El presidente dice: yo no tengo nada que ver, que se arregle otro. El ministro de Seguridad, en vez de ocuparse de eso, ataca a un humorista. Tiene manifestaciones antisemitas con la ORT y le dice a los dirigentes de la DAIA que no representan a la colectividad judía. El ministro de Economía dice que los que no estamos de acuerdo con él somos antiargentinos. ¿De qué consenso están hablando? A ver, ¿quién es el que es el responsable de que no haya consenso? Nos están tomando el pelo a todos. A ver, Matías o Daniel. No, de vuelta Fernando se queda corto con los datos en términos... Mira, hay un libro muy interesante, Cómo mueren las democracias, de Zimblad, que lo que hace es tratar de mensurar justamente qué es lo que realmente determina la vida institucional de un país. Una de esas cosas tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento. Un Parlamento que durante el año 2020 sancionó 70 leyes. Y tuvo 36 sesiones entre las 23 de senadores y las 13 de diputados. Eso es exactamente el doble de lo que fue 2018 más 2019. Justamente cuando al frente de las cámaras se encontraba el gobierno de Cambiemos, que tuvieron una producción paupérrima. Es al revés. Bueno, vos sos diputado, no sé, a vos te pagan el sueldo por eso. Yo te voy a explicar. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, tuviste 8 sesiones en el 2019 y 11 sesiones en el 2018. ¿no? Fantástico. Mira, yo te explico cómo es el Parlamento. Nunca estuviste, se ve. Yo te explico. Cuando nosotros éramos el oficialismo, lo primero que hizo el principal dirigente del bloque oficialista, el Chivo Rossi, fue y le dijo a Monzó: mirá, vos sos el oficialismo, yo soy la oposición. El quórum lo tenés que conseguir vos. Y nunca el Frente de Todos nos dio quórum a una sola sesión, ni a una. Entonces pararon el... Déjame terminar. Dale. Por eso es que hubo muy pocas sesiones. En cambio, nosotros hemos hecho, por ejemplo, inclusive en sesiones con las que no compartimos mucho del temario, hemos dado el quórum muchas veces porque nos parece que tiene que funcionar el Parlamento. Esa es la diferencia. No es una virtud del oficialismo, es una virtud de la oposición. Ustedes fueron una oposición salvaje, que nos tiró 14 toneladas de piedra, que los diputados de ustedes le arrebataron el micrófono a Monzó y que armaron una especie de golpe parlamentario. Y vienen a hablar de diálogo. Se vienen a quejar, escúchame, se vienen a quejar de la actitud. Se quejan de la actitud... se quejan de la actitud opositora de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en el intervalo entre que ellos ganaron las PASO y llegaron al gobierno? ¿Se acuerdan de Alberto Fernández diciendo: el FMI me dijo que hay vacío de poder, vamos a tener que adelantar las elecciones, el dólar tiene que estar a 60, tiene que subir más? ¿Se acuerdan todo eso? El FMI desmintieron por primera vez a las 4 de la mañana lo que dijo tu presidente, Alberto Fernández, que había vacío de poder, y que había que adelantar las elecciones. Está ahí en los archivos, don Bolini. Digo, lo interesante que menciona Iglesias en este sentido no se condice de vuelta con los datos, porque justamente en 2016 y 2017
también con el gobierno de Cambiemos, y con todavía menos diputados, porque Cambiemos hizo una muy buena elección en el año 2017, efectivamente sancionó 86 y 66 leyes. Es decir, Exactamente. la vocación de funcionamiento Porque el parlamentario masismo de del que vos Cambiemos, formabas que parte tiene y una Arroyo lógica. también sigo daba formando quórum, parte. no lo daba el Estoy muy Frente de orgulloso Todos. de lo que Dejémoslo formo parte. escuchar, sí. Digo, me parece que es importante entender que la lógica de funcionamiento de la fuerza política de Cambiemos es muy difícil porque cada uno tiene su preconcepto, ¿no? Pero digo, es la lógica de querer nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Esta es la lógica que ordena el funcionamiento de Cambiemos. A ver, es la lógica de sacarse la responsabilidad de haberle pedido, es la lógica de sacarse la responsabilidad de haberle pedido sin plan alguno al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares, y efectivamente lo que hizo el presidente Fernández fue decirle al fondo: no le den más plata al ludópata que se la gasta toda, porque efectivamente y cuando llegó a 60 el dólar, que no gobernaba justamente el Frente de Todos, sino que gobernaba Cambiemos, lo que hizo el presidente Fernández fue decir: hasta acá está bien, para intentar poner un freno y ayudar. Todo lo Iglesia, contrario que criticar. Tombolini trajo datos porque vio lo que dijo hoy, que dato mata relato. Sí, el dato es que hoy el dólar está a 200. El dato es que efectivamente en el 2016 y 2017 pudimos sesionar con cierta regularidad. Ajá. Porque el partido en el que estaba Tombolini y estaban Arroyo, que eran el Frente Renovador, que se ofendían cuando yo les decía que era el Frente Reciclador, y decían: no, nosotros kirchneristas no somos. Durante Pero, 2 años nos dieron... Fernando, Pues déjame otra vez terminar, me obligás a Tombolini, que yo te te escuché. recuerde tu libro Yo te del escuché, 2009. mentís en todo y no dejás aclarar. No, aclará Durante lo que 2016 y 2017, el Frente Reciclador, al que pertenecían ellos, con Massa, decían que no eran kirchneristas, que los iban a poner presos, y nos dieron quórum, no el Frente de Todos. Ahora están todos en el Frente de Todos. A partir del 2017, diciembre, con las 14 toneladas de piedra se acabó y no hubo sesiones. Esa es la explicación muy sencilla. A ver, No, Matías, el dólar sí, está en después acá. 200. Sí. A mí me parece que es importante aclarar algo, porque Sí, justamente sí. Fernando era socialdemócrata. Fernando decía en el 2000, no sé si seguí siendo, en el 2009, con este libro ¿Qué significa ser progresista? En la Argentina del siglo XXI. Lo recomiendo, es una buena obra. Es muy buena, es muy buena. Sí, la pueden comprar en algún lugar, seguramente en internet. Ahora, digo, Se vino preparado, yo, Tombolini. para que quede claro, digo, yo presido un partido que se llama Avancemos por el Progreso Social y estoy en el Frente Renovador. No me fui, Fernando, de ningún lado. Ajá. Sigo estando con Massa y la ¿Y verdad los van a que... meter presos? ¿A quién? A los ñoquis de la cámpora, como dijeron. No los van a No, meter pero me presos parece más. que eso es justamente buscar una contradicción que evita ver cómo funcionan las coaliciones, de la que vos también formás parte. Sí, pero yo no Con dije que iba a Pichetto. meter preso a ninguno Pero, de mi grupo. no, pero ¿viste? escúchame, a Hay ver una no sé si diferencia. recordás que Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Macri, al que mañana no sé si va a ser tu candidato a presidente Macri, eso sería una buena primicia. ¿Es tu candidato a presidente en el 2023, Macri? Mirá, lo vamos a decir nosotros sin interferencia de fuerzas externas. No, pero te pregunto, ¿vos lo ves candidato? Lo que no va a pasar es que el vicepresidente designe al presidente, porque eso es bueno para ganar elecciones y es un desastre para gobernar. ¿Qué oportunidad sí, tenemos, eso- amigos, de poner la palabra futuro en esta conversación? Excelente, ¿Qué oportunidad y sobre todo tenemos? para Si viene Mar con del el Plata, libro del oportunidad 2009, tenemos? si Tombolini ¿Qué viene con mi oportunidad? libro del Perdón, 2009, Iglesia, difícil, perdóname, ¿viste? perdóname, Pero no te escucha un enojes rato. con tu propio ¿Qué pasado, oportunidad Fernando? tenemos de plantearnos el 11 de diciembre que la Argentina no se siga dirimiendo entre este blanco y este negro tan acentuado que finalmente nos deja nada entre las manos, y podamos plantear un acuerdo en el Congreso de la Nación para generar 10 millones de puestos de trabajo, como planteó Randazzo en el debate del otro día? Porque ustedes, me parece, que hacen una práctica completamente conveniente para el corto plazo, pero muy mala para el largo plazo. Esta disputa, en la cual casi le preguntás si se dio la BCG cuando era chiquito, y él casi te pregunta si vos llevabas guardapolvo blanco o celeste, realmente no nos conduce a ningún lado. Lo que nosotros planteamos con Randazzo y con Carolina Castro es que debe haber un acuerdo, y ese acuerdo tiene que tener un primer elemento, que es la generación de trabajo en la Argentina, porque hay 23 millones de una personas manifestación de que voluntad. están debajo de la línea de la pobreza o son Pero yo pobres. comparto Y lo que eso no vos se estás- resuelve con palabras, y no fue algo hecho Pero qué- exclusivamente pero por ¿cuáles este son los gobierno, sino que puntos? tiene antecedentes Gustavo, en ¿cuáles el son los gobierno puntos? anterior. Entonces Vení yo de te tener propongo, termino y te Dale. dejo hablar. Yo te propongo que visualicemos la posibilidad de tener una conducta. Les propongo y les pregunto, ¿se animan a decirle al electorado
que el 11 de diciembre vamos a discutir una Moncloa del trabajo en el Congreso de la Nación Argentina. Sergio Massa Yo voy a como- representar a los marplatenses. Perfecto. Ustedes se atrevan Vamos a escucharlo a Arroyo, Tomolini. Un diálogo. Tomolini, digamos que asistas. Arroyo y acá. Escuchémoslo a queremos Arroyo. hablar Sí, yo con Nacho. sí lo tomo. Y creo que el trabajo viene de dos tipos. El trabajo más globalizado, competitivo del siglo XXI y el trabajo mano de obra intensivo. Y a mi modo de ver, el problema argentino es en parte la solución. Nos falta mucha infraestructura y es un montón de gente trabajando. Hay que construir 3.000 jardines que se vienen planteando hace mucho y no se hicieron. Arranqué yo con 800. Eso es no solo el derecho a la primera infancia, es un montón de gente trabajando en la construcción y maestras jardineras. Lo mismo con la urbanización de los barrios. Lo mismo me parece a mí con un gran desafío, tenemos 45% del sector informal de la economía, cómo ir formalizando y generando ese vínculo con planes sociales y trabajo. Yo sí me comprometo claramente a discutir seriamente, a mi modo de ver, por dos lados. De arriba hacia abajo en lo tecnológico, en lo competitivo, en los unicornios, y de abajo hacia arriba, que es gran parte de los sectores de pobreza en Nacho, Argentina. Vamos a Nacho quitar Torres, impuestos sí. a A las ver, permiso, pymes. Pul. Claramente Nacho. hay que pensar. Vamos a quitar impuestos a las pymes Claramente para que puedan generar más no trabajo. no solo en términos de las pymes, debajo de las pymes hay 6 millones de personas que son Fernando, ¿se van a sumar que son ustedes? gasistas, plomeros, A ver, vamos carpinteros, a sobre sobre vamos a eso. ver, Nacho. Tenemos varios Yo creo ¿Se van a que- sumar a ustedes ver. a un acuerdo por el trabajo? Tenemos A que- ver, tenemos que decir, vamos a escucharlo a Nacho. Tenemos- Para mí redondear. está bueno hablar de futuro, pero para hablar de futuro, primero tenemos que despojarnos de la memoria selectiva y conveniente. Yo lo escuché a Randazzo en el debate y parecía un outsider, y la verdad que uno puede evolucionar en el pensamiento, pero también hay que hacerse cargo de las buenas y de las malas, y creo que Randazzo no lo hizo. Ahora, la política evidentemente está más preocupada por hablarle a la política y no está escuchando a la gente. Yo creo que está bien defender al presidente, pero también tenemos que defender a los argentinos. Cuanto más sofisticado es el análisis, muchas veces se quiere justificar lo injustificable. Yo no creo que el análisis sea tan sofisticado. Yo creo que hay un gobierno que necesita de la inflación para sostenerse, un gobierno que habla de justicia social y se empodera y se embandera en la defensa de los trabajadores, pero es un gobierno que golpea directamente a los sectores más vulnerables. Esto lo vimos en Chubut, porque ese domingo donde votó toda la Argentina y tenía la misma voz, el tipo más poderoso de la Argentina como el más humilde, el mensaje fue contundente de todos los estratos socioeconómicos a lo largo y ancho de la Argentina. Tenés Creo que razón. este gobierno no lo está escuchando. A mí me Randazzo parece, hizo 20 pará, propuestas, A ver, a mí me lo que parece vale. que lo que decís Comparto lo que es planteaba. cierto. Si el mensaje que nos dieron al gobierno es un mensaje de que hay cosas que tenemos que hacer mejor. Yo creo que tenés razón. Y creo que tenemos que pedir perdón por las cosas que hicimos mal. Hay que pedir perdón por la foto, por el vacunatorio VIP. Por lo que se hizo mal hay que pedir perdón. Hay que revisar la extensión de la cuarentena también en materia educativa. Claro que sí. Pero lo que no hay que olvidarse, me parece a mí, es qué intereses están en disputa. Por ejemplo, el aporte solidario. Acá en la ciudad la reta le cobra el 1,2% del consumo de la tarjeta de todos los que viven en la ciudad. Nosotros como proyecto político elegimos otra cosa, que es cobrarle el impuesto, el aporte solidario a la riqueza solamente a 20.000 personas. Hay un proyecto que dice eliminemos las indemnizaciones. No digo que no haya que discutir la reforma laboral, lo que digo es que eso tiene que ser el punto de llegada y no el punto de partida cuando vos tenés una situación de asimetría en el mercado laboral como la que tenés hoy. Cuando vos mirás los números, y es importante ponerse técnico, porque si vas a hablar de economía es bueno que lo hagas con números, si vos revisás los créditos a las pymes que dieron entre el 2018 y el 2019 fueron 4.068 y entre el 2020 y el 21 828.000 préstamos. La tasa de interés cuando yo me hice cargo del Banco Nación junto con Eduardo Hecker y el directorio era del 80% para una pyme que quería dar trabajo. Hoy es del 24%. El 50% de los préstamos en Argentina hoy se los dan a las pymes. Y justamente por eso empieza a reciclarse la cadena de consumo. Falta mucho, pero el fin de semana largo de octubre, allí en Mar del Plata, fue el mejor en una década. Entonces, Por favor. el último fin de semana largo de Por octubre favor. fue el Para mejor en corregir una la década. asimetría Fue un buen hay fin que... de semana para gente que estaba desesperada. Pero hablar para con la recibir Cámara, algo. Gustavo, de Turismo, porque es lo que están el diciendo turismo- ellos, no yo. Del turismo en Mar del Plata, si querés te cuento. Dale. El turismo en Mar del Plata Tenemos es una que ir variable. redondeando, Tenemos que ir y hay que Es una escucharlo variable a de la- Martín. Es otro tema el turismo en Mar del Plata. Perfecto. A ver, acá Martín, Martín, Pero no lo sí. dejemos de lado. Quedo lo que, No, lo que no, por planteaba supuesto. de los acuerdos. Me parece que la política necesita esos acuerdos, pero primero hay que pasar esta elección. Porque sería bueno, hemos perdido 1 año y medio en el Congreso, donde no nos dejaban hablar de educación. Tenemos que darle a las evaluaciones a aprender fuerza de ley. Hace 2 años que las posponen. Y tenemos que actualizar la ley PYME para generar empleo privado. Por eso es tan importante la elección del 14 de noviembre de que todos vayamos a votar. Porque la difícil situación que estamos atravesando se cambia votando. Pero los acuerdos tienen que hacerse entre todos, no de un día para el otro.
Si promete... Muy cortito, nos pone muy contentos que el gobierno se preocupe por la infraestructura y por las obras, inclusive que se ocupe de inaugurar las que hicimos nosotros. Recuerdo que nos decían que el cemento no se comía, pero veo que hay una evolución y Arroyo lo veo favorablemente. Con respecto a los impuestos, Tombolini, subieron 19, entre los que crearon y los que subieron, 19. ¿Quieren bajar un impuesto? ¿Están preocupados por la inflación? Yo lo propuse ayer en la sesión. Hagamos lo que hizo el gobierno de los CIO, saquemos el IVA a los alimentos. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahí lo bajamos. Sí, Gracias, Fernando. Rápido, el acuerdo ya ¿Me está decís escrito, la se llama lista de los Constitución 19 Nacional. impuestos? El día Tenemos que que el cerrar, gobierno tenemos que peronista cerrar la esto. respete, vamos a estar hablando y estamos 10 esperando en el segundos, Congreso. Tombolini, y cerramos. Cerramos. Una Me imagen. parece que hay dos proyectos en pugna que tienen que ver con si vos querés que la luz te suba por 20 veces, que te suba el gas por 10 y el agua por 10, hay un proyecto político que te propone ir hacia ese lugar. Nosotros, con todos los errores, estamos tratando de promover un modelo económico que tiene que ver con mover el mercado interno, que se venda más y que eso genere Bien. más trabajo. A ver, 10 segundos y 10 segundos. Sí. No hay dos proyectos en pugna. Hacen falta más voces en el Congreso Nacional porque los argentinos necesitan expresar. Así como yo hablo de mis marplatenses, los argentinos de todas las regiones necesitan más voces en el Congreso que defiendan el trabajo, la educación y la seguridad. Cerramos, Arroyo. No, con muchas dificultades comenzó la reconstrucción en Argentina. Va mejorando lentamente la situación social y del trabajo. Tenemos que tener más diputados para consolidar un esquema que ha sido muy duro y que lentamente va a mejorar. Bien, gracias a todos. Y el debate sigue en a dos voces. Así es, este fue más difícil que el Sí, último, que los últimos dos que tuvimos. Vamos a una pausa y volvemos. Hay bomba en un ratito.